buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Yo creo que, hombre, vale la pena referirse hoy a un tema. A mí me tiene, o sea, más que sorprendido, admirado. Estoy hablando de la segunda visita que realiza en 3 años el doctor Alaa Azmi Ahmad, palestino, residente en Amán, Jordania, uno de las eminencias mundiales en ortopedia y especialista en cirugía de escoliosis. Miren qué importante, ¿eh? La escoliosis es una enfermedad de los huesos que deforma la columna vertebral y se puede padecer en cualquier momento de la vida del ser humano, pero hay personas que nacen con esa enfermedad y la columna se les desvía de tal manera que ni siquiera pueden erguirse, no pueden colocarse de pie. Y esas personas quedan condenadas de por vida a una vida de sufrimiento, de humillaciones. Pues este doctor corrige esos defectos y las personas quedan como que si nada hubiera pasado. Y este hombre viene a Nicaragua por segunda vez, voluntariamente, a ofrecer sus conocimientos. Miren qué importante, ¿eh? No solamente es a realizar intervenciones quirúrgicas para corregir esos defectos en la columna, sino que además capacita a los médicos nicaragüenses. O sea, traslada sus conocimientos. O sea, si hay algo más desprendido que eso, no lo conozco. Porque vos sabés que en general las eminencias científicas son sumamente egoístas y se reservan para sí mismos los conocimientos y las experiencias que van adquiriendo. Son celosos o celosas. Este hombre no. Tiene un hospital de primera categoría, primera magnitud, uno de los mejores hospitales de Medio Oriente, ahí en Amán, en Jordania, al que concurre gente de todos lados. Y ese hombre se viene a Nicaragua, se mete en un hospital en el Vélez Páez a operar a pacientes que han sido previamente seleccionados por los médicos ahí en el Vélez Páez y después los interviene y al mismo tiempo les va enseñando a los ortopedistas nacionales. Es una maravilla. Me estaba contando Daniel Carruiz, reportera de la primerísima, que los introdujeron allá al quirófano a los periodistas y les mostraron además fotografías del antes y después de algunas de las dos muchachas que les hicieron la operación. Ya son adolescentes y como que jamás padecieron nada. O sea, de verdad que esto es admirable, pues. Admirable, porque vos sabés, no solamente es que la persona que recibe el beneficio de la cirugía
sino la familia, porque la familia vive sufriendo por su pariente. Tenemos que agradecer al doctor Alaa Azmi Ahmad, palestino, residente en Amán, formado en las mejores universidades de Estados Unidos. Él podría estar ganando millones de dólares en cualquier lado, o sea, pero viene a Nicaragua. Tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Y ojalá que sepamos aprovechar al máximo sus conocimientos para que nuestros médicos pues tengan esta experiencia. Claro, no van a llegar a su nivel de un día para otro, pero ya van sentando la base. El pasado viernes falleció el compañero Carlos José Suárez Gutiérrez, nos informó su hijo. Él era militante del Frente Sandinista de hace muchísimos años, fue combatiente del batallón 9532 del barrio San Judas, fue político de compañía en el batallón, con todo lo que eso significa. El político de compañía no solamente era el que daba la orientación política o estaba atento a dar información, sino también el que era capaz de escuchar a los soldados. Una labor muy importante la de los políticos. Fue secretario político del territorio 2 del barrio San Judas. Ahí estuvo al frente de los comandos electorales del tendido electoral. Y fue secretario político del Frente ahí en San Judas durante todo el periodo neoliberal y también fundador del bloque de empresarios sandinistas, congresista del Frente Sandinista. Murió, tenía 69 años el compañero Carlos José Suárez Gutiérrez, fallecido el viernes pasado y sepultado al día siguiente. Saludamos a su hijo Carlos Suárez, a su viuda Ninosca y a toda la familia y a todos los sandinistas de ese territorio en San Judas. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos a ver. ¿Qué objetivo tiene Bukele? Les voy a hablar en nicaragüense, para estar jodiendo en el Golfo de Fonseca. ¿Lo hace de mutuo propio o porque le han encargado la tarea? ¿Qué decís vos? Pareciera como que él se quiere congraciar con los yanquis, o a lo mejor los yanquis le han dicho, mira, si haces esto, nosotros rebajamos la presión sobre vos y te dejamos hacer lo que querrás. Porque los yanquis están bravos porque Bukele les ha hecho cositas ahí en El Salvador, entonces están bravos. Entonces puede ser, ¿verdad? Un trato, dandarán. Ponete a fregar ahí a los sandinistas en el Golfo, buscar como algún pleito ahí, algún incidente armado, y yo a vos te voy a dejar hacer lo que vos querrás. Incluso los yanquis le pusieron una lista, le quitaron visa y lo pasaron a lista de corruptos un montón de gente del gabinete de Bukele. Y el Bukele ha salido muy soberano, él. Entonces, aquí probablemente eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Bukele, con tal de congraciarse con el imperio, se arrodilla ante él y empieza a hacer esta provocación. ¿Por qué lo digo? Porque es que no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo. Nicaragua nunca en su historia ha tenido límites con El Salvador, nunca. Revisen la Constitución de Nicaragua de cualquier momento de nuestra historia, jamás ha dicho que limitamos con El Salvador, nunca. Nuestros límites son por el Pacífico con Honduras y con Costa Rica, nadie más. Y por el Caribe tenemos límites con Colombia, con Jamaica, con Honduras. Nada más. Pero con El Salvador, nunca. El Salvador sí tiene límites con Honduras, por tierra y por mar, en el Golfo de Fonseca. Pero con nosotros no. Entonces, y te repito, jamás en la historia, nunca. Entonces, ¿a qué se debe que de pronto te aparezcan ahí, bujando ahí en el Golfo de Fonseca unos cuantos soldaditos que no saben lo que es?
la experiencia que tiene el ejército de Nicaragua, aparecen provocando, bujando ahí, de matoncito. ¿Vos crees que eso es un libretazo? Yo le daba esa posibilidad el lunes, una pequeña posibilidad de que fuera un libretazo de algún jefe militar de la Fuerza Naval salvadoreña que quería lucirse él, pero después que Bukele lo sale defendiendo, pues aquí hay otra cosa. Aquí hay otra cosa. Y fíjate, Nicaragua ha construido a lo largo de estos 15 años, con paciencia, sistemáticamente, ¿verdad? Y con un profundo respeto, unas sólidas relaciones con las Fuerzas Armadas hondureñas, y ahí tienen un enorme mérito los jefes del ejército de Nicaragua que han ido al suave, y han construido una sólida relación institucional, profesional, que beneficia a los dos países para controlar el crimen organizado, el narcotráfico y demás plagas que asolan Centroamérica en toda la franja norte, como parte de la estrategia de Nicaragua del muro de contención. El otro día una amiga me comentaba, una amiga que vive en Costa Rica, me comentaba que dicha, me decía así, con esas palabras, que dicha que las maras no pasan de la frontera con Honduras. Y ella no tiene nada que ver con el sandinismo, ni con la izquierda, nada que ver. Entonces, como parte de esa estrategia, son esas relaciones cordiales, profesionales, fraternas. Con El Salvador había una relación similar hasta que llegó Bukele. No tan estrecha como con Honduras, pero buenas relaciones. Entonces aquí algo raro se está moviendo. Entonces, ¿qué ha hecho Nicaragua? Además de denunciar, mira, te estás metiendo en un territorio que no es tuyo, llamar la atención a tu gente, eso no es tuyo, son aguas de Nicaragua, no te metas, y menos no me andes amenazando, porque, hombre, que incursionen en barcos de pescadores en aguas de Nicaragua, que son costarricenses, hondureños, incluso hasta colombianos, ¿verdad?, o salvadoreños, incursionan en aguas nicaragüenses, pescadores, pues se pierden. Muchas veces es por desconocimiento de los límites. Pues, hombre, se les detiene, se les incauta lo que llevan y después se les devuelve, pues. Pero además son incidentes naturales, como muchos nicaragüenses que también se pierden en alta mar y incursionan en aguas que no son nuestras, pues. Pero ya cuando vos ves fragatas militares, buques de guerra, con gente armada, que además buja, provoca, y esa es otra cosa. Entonces Nicaragua lo que les ha dicho, repito, bueno, mira, pon en orden a tu gente, le dice a Bukele, a su cancillera, que es una pobre mujer ahí, mira, pon en orden a tu gente, te estás metiendo en aguas que no son tuyas y no me andes provocando con armas, pues. Ya. Más bien vení, hombre, sumate al tratado que ya firmamos Honduras y Nicaragua, que por cierto, el tratado firmado entre Honduras y Nicaragua sobre la delimitación de las fronteras del Golfo de Fonseca, no lo inventaron los hondureños y los nicaragüenses, no se les ocurrió un día, pues agarraron un mapa y lo hicieron, no, agarraron el fallo de la Haya. A ver, pues pongámonos de acuerdo, porque la Haya nos mandó a Nicaragua y a Honduras a ponernos de acuerdo sobre los límites en el Golfo de Fonseca y sobre tales y tales bases. Entonces, bueno, Nicaragua y Honduras pasaron negociando meses hasta que se pusieron de acuerdo y firmaron el tratado. Y le dijeron a los salvadoreños, vení, hombre, sumate a esto, mira que ahí está el fallo de la Haya, sumate, negociemos entre los tres, de una vez por todas, terminemos cualquier tipo de conflicto. No quiso.
Después le dijeron a Bukele, mira, ya negociamos, aquí está. Ahí te lo mandamos, estudiarlo. Nos mandó a decir que no lo reconocía. Y lo que está haciendo Honduras y Nicaragua, lo que están haciendo, es simplemente aplicando la decisión que tomó la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Superior del planeta, en este caso de los límites. Entonces Nicaragua ahora le subió la parada. Mira, te reitero, seguís provocando, seguís haciendo las cosas. Pero además, lo que vos decís en esa nota que me mandaste, eso no es cierto. Yo no tengo límites con vos. Yo no estoy disputando con vos agua. Busca qué hacer. Y si no estás de acuerdo, vámonos a La Haya, pues. Ya está. No está de acuerdo Bukele, que mira, que eso es mío. ¿No? Dale pues, vámonos a La Haya. Nosotros siempre hemos acatado los fallos de La Haya. Vámonos a la Corte de La Haya, pues. Que iba a ser un juicio de 3, 5 años. Pero bueno, si ellos están tan convencidos que eso es de ellos, vámonos a La Haya. No hay manera que ganen ese juicio porque jamás en la historia, repito, jamás hemos tenido límites de ningún tipo con El Salvador. Entonces aquí hay una razón política de fondo. Un lado, o Bukele de mutuo propio anda buscando cómo congraciarse con los yanquis para que lo dejen hacer lo que él quiera ahí en El Salvador, o es una misión encomendada para ganarse el perdón, entre comillas. O sea que ya Bukele se arrodilló por lo que estaba previsto, ya se arrodilló ante los gringos. Y es triste pues porque nosotros que tenemos que ver en sus babosadas ahí en sus pleitos, hay que se arregle con los gringos, ¿por qué nos tiene que meter a nosotros? ¿Verdad? La reacción de Nicaragua ha sido comedida, prudente, pero firme. Espérate, no me estés manoseando. No me voy a poner a pelear con vos, pero tampoco te pongas agresivo porque me voy a defender. Lo que pasa en los barrios, pues a veces hay vecinos, ¿verdad?, que te quieren ir a robar parte de tu hacer y ni siquiera colindan con vos y quieren ir ahí a poner sus cosas. Entonces vos le decís, espérate, no hombre, esto es mío, no tengas a meter. No, que esto siempre ha sido. No, ¿y ahí? ¿De dónde? Si no me que aquí está la casa del otro, vos nada tenés que ver aquí. Es igual, pues. ¿Verdad? Pero hay que, por supuesto, hay que ponerle atención. ¿Verdad? El gobierno de El Salvador ha realizado y continúa realizando actividades hostiles en la zona económica exclusiva de Nicaragua. Y el gobierno de Nicaragua le recuerda al gobierno de El Salvador la obligación de resolver por medios pacíficos cualquier controversia. Y después le dice, bueno, si el gobierno de El Salvador realmente considera que existe una disputa de límite, le hacemos un llamado para que cese de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de Nicaragua y someta la presunta disputa ante la Corte Internacional de Justicia. Es muy sencilla la posición de Nicaragua, pero firme. ¿Por qué tiene que ser firme esto, hombre? Porque ya hay, si no los paras a la primera, cuando Villamano ya se agarraron Punta Cosigüina. Como con los ticos, pues. Si nosotros no hemos asumido la defensa del río San Juan, ya los ticos serían dueños del río. Como ha sido su aspiración de toda la vida. Bueno. 6:54, algo más. Hombre, es que en Canadá, ustedes saben, Canadá es un país poderoso. Canadá fue colonizado por franceses y británicos, por eso tienen una parte del país de habla francesa que no se siente canadiense, los quebecois.
¿verdad? Algunos lo consideran ya Canadá como una provincia, ni siquiera llega a nivel de estado de Estados Unidos, porque así se ha comportado. En términos políticos, todo su gobierno, incluyendo el actual, se subordinan a lo que dice Estados Unidos en toda la política exterior. Pero además, a nivel económico, están tan integrados que pareciera que son el mismo país, pues. Y entonces ahí ha habido una protesta, una creciente protesta de un segmento de los ciudadanos, sobre todo en 4 provincias, pues, de Canadá, contra la obligación de vacunarse y contra las medidas de confinamiento tomadas por el gobierno a lo largo de los 2 últimos años. Entonces el movimiento agarró tal fuerza, sobre todo de la mano de los camioneros, que han paralizado la capital, Ottawa, y otras provincias. Incluso ayer, o el lunes, perdón, paralizaron el tránsito vehicular entre Estados Unidos y Canadá, en uno de los tantos puentes que los comunican, pero el principal para el comercio. Trudeau, es que me acuerdo de Trucutru. ¿Te acordás de aquel comercial de Trucutru? ¿Ustedes no? ¿Vos nunca lo viste? Al bate, Trucutru, con aquel tufo. Y era el desodorante. ¿Cuál era el desodorante vos? El toque final, no. No me acuerdo cuál era el desodorante. Pero era famosísimo, era en la televisión. Al bate, Trucutru. Entonces cuando le levantaba los brazos, el pobre catcher se desmayaba de la tufalera, así era. Entonces le daban el desodorante, salía bien. Entonces me acuerdo de Trucutru con Trudeau. El caso es pues que Trudeau, y esto es literal, a la semana pasada, cuando la cosa se puso peleaguda, el maje salió corriendo, se fue de la capital a esconderse. De verdad, es literal lo que estoy contando. No es invento, un lugar secreto. ¿Verdad? Qué cobarde que es ese hombre. Este Trudeau, ¿verdad?, se ha caracterizado por ser un enemigo de Nicaragua. Los yanquis dicen, mira, vamos a tomar represalias contra estos desobedientes sandinistas. Yo también. Sale Trudeau. ¿Me entendés? Y entonces diciendo a los manifestantes pacíficos, los presos políticos. Ahora tiene un conflicto muy parecido a lo que nos hicieron aquí, en el sentido de la paralización de la economía, nada más. Porque los camioneros ahí en Canadá y el resto de opositores no están armados, no han asesinado policías, no han destruido edificios públicos, no han aterrorizado, secuestrando a gran cantidad de gente, como le pasó a los transportistas centroamericanos ahí en Jinotepe. No han amenazado con hacer estallar una pipa de combustible. No. Ellos han hecho sus tranques, los han colocado en arterias claves de las ciudades. Pero, oigan lo que dice Trucutru. Les voy a contar algunas cosas de eso, de este hombrecito, pues. Son 11 días los que lleva la protesta, ¿verdad? Y ayer, como te decía, en el puente Ambassador, se llama el puente, donde se colocaron. Un detalle significativo. El signo ideológico de este movimiento es de extrema derecha. ¿Cuál era el signo ideológico del somocismo aquí en 2018? La extrema derecha. Miren qué interesante. El mismo procedimiento ocupan. Otro signo parecido. Las redes sociales. La fuerza de ese movimiento está en redes sociales. Tienen un eco enorme porque tienen ejércitos, auténticos ejércitos de cuentas falsas que replican sus mensajes para sembrar la idea de un respaldo masivo. Pero además se les han sumado las fuerzas de extrema derecha de países europeos. Claro, Trump para comenzar ahí en Estados Unidos, o de Bélgica, de Holanda, de Francia, de Inglaterra, por supuesto, que se han sumado. ¿Verdad? Y están incluso anunciando que va a haber un movimiento concertado de protestas similares en sus respectivos países. ¿Verdad? Interesante. Pero es la extrema derecha, otra similitud. O sea,
Fíjense, tranque, procedimiento, método, redes sociales, signo ideológico. Miren qué interesante. Y todos apoyados por Trump. ¿Verdad? Hasta en Australia van a armar, dicen, la protesta. En Austria, en Finlandia, en Bélgica. Fíjense, ¿cómo será el respaldo que van teniendo entre esos segmentos de la sociedad? Ustedes saben que existen algunas páginas, pues, no sé cómo llamarlo, sitios en internet que vos podés abrir una cuenta para que te donen reales para una causa determinada. Entonces, en una de esas, GoFundMe, empezaron a recoger reales, recogieron $8 millones hasta que le cerraron la cuenta y le devolvieron los reales a todos los donantes. Pues entonces ahora tienen otra y ahí llevan $4 millones. ¿Cómo será? Entonces ayer Trump dijo lo siguiente: el convoy de la libertad está protestando pacíficamente contra las duras políticas del lunático de la extrema izquierda. Fíjate, extrema izquierda, Justin Trudeau. Si ese más izquierda, yo me llamo... ¿Quién me puedo llamar yo? Martin Luther King. Si ese tipo es extrema izquierda, qué barbaridad. Que ha destruido Canadá con sus locos mandatos anti-COVID. Vengan a Washington, les dice, con camioneros americanos a protestar contra las ridículas políticas COVID-19 de Biden. Pongan cuidado en lo que sigue, en lo que les voy a contar ahorita. Entonces salió el gobernador de Florida, Ron DeSantis, un tipo extremista, el fiscal general de Texas, ese es peor incluso, que se llama Ken Paxton, ¿verdad? Y anunciaron que van a investigar a GoFundMe, la empresa esa que tiene esa página de internet que vos podés abrir una cuenta para recoger reales. Aquí en Nicaragua la usan muchos nicas, sobre todo cuando les secuestran a sus familiares en México. Y también todos los tranqueros. Ahí sacan su realito para estar mantenidos. Bueno, entonces dicen estos que van a investigar a esa página por haber cerrado la cuenta. Porque esa página es norteamericana. Y el senador Ted Cruz salió vomitando contra Trudeau y contra el alcalde de Vancouver, que es la otra de las ciudades que está rodeada por los camioneros. Y entonces, oigan esto, fíjense bien, estamos hablando de autoridades norteamericanas, estadounidenses, que se meten en Canadá, en asuntos de Canadá, ¿verdad? Entonces le dice el ministro de Seguridad Pública de Canadá, que se llama Marco Mendicino, le dice: estamos atentos a las interferencias extranjeras, somos canadienses, tenemos nuestras propias leyes y las seguiremos. Ciertamente no es un asunto del fiscal general de Texas cómo nosotros llevamos nuestra vida diaria de acuerdo con el Estado de Derecho. Cualquiera que sean las declaraciones que pueda haber hecho algún funcionario extranjero, ellos no están ni aquí ni allá. O sea, rechazando la injerencia extranjera. A ver, ¿y no fue eso lo que hicieron ellos con nosotros? Los canadienses, los yanquis, todos los sirvientes europeos, ¿no fue eso? Y lo siguen haciendo. Se siguen metiendo en lo que no les importa. Pero ahora que tienen el ácido, entonces salen muy nacionalistas ellos. La hipocresía, ¿verdad? La hipocresía. Apenas les aprieta el zapato, entonces, ahí sí. No, pero nosotros, este es nuestro país, y estas son nuestras leyes, y las aplicamos como dicen nuestras leyes, no se metan aquí. Ajá, ¿verdad? Pero vos sí te metés. ¿Qué es lo que pasó con los yanquis? Con lo de enero del 2020. 2021, perdón. Cuando llegó Trump con su gente ahí a tomarse el Capitolio. Al que salía respaldando a Trump, no se metan aquí. ¿Ya? En fin, entonces el lunes en la noche, Trucutru escribió ahí en Twitter, Trucutru, y dice: los canadienses
tienen derecho a protestar, a estar en desacuerdo con su gobierno y a hacer oír su voz. Siempre protegeremos ese derecho. Pero seamos claros, dice Trucutru, no tienen derecho a bloquear nuestra economía, ni nuestra democracia, ni la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. Tienen que parar. Hombre, ¿y aquí? Y nos paralizaron gran parte de la economía urbana de este país, del comercio interurbano. ¿No se acuerdan? ¿Y qué dijo Trucutru? Son manifestantes pacíficos. Hay que negociar. Ahora, de fondo, ¿qué hay en esto? Bueno, hay un empecinamiento de la extrema derecha. Bueno, yo creo que cada quien tiene derecho a decidir si quiere vacunarse o no. Cada quien tiene derecho. Yo creo que todos los nicaragüenses y los ciudadanos en general, creo que de todo el mundo, ya tenemos suficiente información para saber si nos conviene o no nos conviene. Yo creo que a esta altura del campeonato es muy poco probable que alguien me pueda decir es que a mí no me han informado si es bueno o es mala. Muy poca gente puede decir eso en el mundo. Entonces ya a esta altura del campeonato, 2 años de pandemia, ya estamos clarísimos si nos conviene o no nos conviene la vacuna, cualquiera que sea. Si le conviene a la sociedad o no le conviene. Y cada quien que tome su decisión. Por eso aquí, en el máximo respeto democrático que ha tenido el presidente Ortega, el gobierno de Nicaragua, cada quien decide, ¿me vacuno o no me vacuno? Y aún así llevamos el 90%. Fíjate que estamos en el 3er o 4er lugar mundial de vacunación. En serio. 3er o 4er lugar, no me acuerdo. Nos supera Portugal, nos supera un país, ahí me voy a acordar. Y después estamos nosotros. Mundial. Voluntario. Aquí a nadie se le obliga. Los padres de familia permiten que sus hipotes se vacunen o no. Ellos lo deciden. Allá andan las enfermeras, andan médicos, andan auxiliares de enfermería, de guerén, pataleando, caminando en calles, en caminos, a caballo, en carreta, en lo que sea. Y ahí van a las comunidades. Buena señora, buena señor, mire, aquí traemos la vacuna. ¿Le conviene? ¿Se va a vacunar? No, yo no quiero. Bueno. Pero sus niños se van a vacunar. No, tampoco. Bueno. Pero fíjense que tal y tal cosa. No quiero. Pues, bueno, pues señora, bueno, pues niños, nos vemos. Pero si dicen que sí, inmediatamente lo vacunan. La inmensa mayoría ha dicho que sí. La prueba es que tenemos el 90%. Voluntario. ¿Y cuál es el gran problema que tienen los europeos? Que están imponiendo que tenés que vacunarte a fuerza, con ley. Si no te persigo, si no me enseñas tu carnet de vacunado, aquí no entras, no puedes trabajar, no puedes andar en la calle. A fuerza. Aquí no, es persuasión. Persuasión. Nos conviene a todos, te conviene a vos, no te vas a enfermar. O si te enfermas vas a poder aguantar. Ahorita, por ejemplo, a un compañero con sus 3 dosis, un compañero ya bastante mayor, le acaba de dar. ¿Verdad? Ahí está, ya pasando, ya le queda un par de días más y ya pasó bien. Y eso que él es enfermo crónico, le ha pasado, se ha contagiado del COVID antes de las 3 dosis y quién sabe si hubiera superado. Pero ahora está fortalecido. A viaje. ¿Me entendés? No es que no te vas a contagiar, sino, pero te defendes mejor. Eso es lo que hace la vacuna, y más si el Sputnik. ¿Me entendés? Lo que quiero decir que de fondo aquí que hay es la disputa entre la imposición del Estado sobre la libertad de los ciudadanos. Es la disputa sobre los espacios que han ido perdiendo los ciudadanos porque el Estado se ha ido apoderando de ellos. Y no necesariamente para bien, sino para mantenerlo bajo control. Entonces están hartos
No quieren perder esos espacios, les prohíben esto, les prohíben lo otro. Estamos. Aquí voy a saber que si te vas a meter a un centro comercial o a una oficina pública, a un espacio cerrado, ya sabes que tenés que ponerte tu mascarilla. Porque no es tuya, pero en tu casa vos decidís quién entra con mascarilla y quién no. Y en la calle vos podés andar o no andar. Lo recomendable es tal cosa, lo recomendable, cada quien hace caso. En esos países no, hermano, es... Ya sabes que... bueno, a eso, a la fuerza. Entonces Trucutru está en problemas. Entonces ahí está pidiendo cacao. ¡Ay, levanten los tranques! ¡Ya no aguanto! Ha habido presos y enfrentamientos. La diferencia es sustancial. Los tranqueros de Canadá no están armados. No andan bombas, no andan pistolas, no andan fusiles, no tienen francotiradores. Diferencia sustancial. Aquí sí. Pero aquí eran pacíficos. Chávez se trompa en la uña. Como decía yo ayer, a todo chancho le diga su sábado, ya le digo a Trucutru. Vamos a hacer una pausa, 7:11. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:15, el desodorante Odoró no era. Nos aclara Francisco Sandoval desde Miami. Muchas gracias, Francisco. El Trucutru era el desodorante Odoró, no al bate, Trucutru. Yo me acuerdo que después nosotros fregábamos todo. ¡Oh, Trucutru! Cuando sentíamos que alguien andaba medio hediondo. Aquí tengo a dos. Trucutru, les vamos a decir a estos dos. No se bañan, fíjate, vienen aquí sin bañarse, qué barbaridad, man. Bueno, mentira. Fíjate que aquí, estoy leyendo aquí una información. Miren el extremo de la avaricia y de la falta de respeto a las tradiciones de nuestros pueblos. Yo diría el odio, avaricia, odio, una mezcla de todo. Ahorita acaba de salir un fallo de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán en Honduras, que le da la razón a una comunidad que se llama Azacualpa. Espérame, no, en Honduras no, espérame. Sí. Era Azacualpa, ahí en... Con el Dios de la vida por esta a ver, me fue esto. ¿Verdad? Ahí en Honduras, le da la razón a la comunidad y ordena a una empresa minera extranjera que cese la extracción de oro en determinado sector, porque ahí está el cementerio de la comunidad. Y ha llegado a tanto que sacan los féretros, los tiran a cualquier lado, porque ahí van a extraer oro. O sea, y hay dos cosas en la cultura de nuestros pueblos, ¿cómo te dijera yo? De los pueblos originarios de estas tierras. Hay dos cosas que son sagradas, ¿verdad? Que son el culto a los que ya han partido. Hay un culto a los que han partido, por eso la tradición del 2 de noviembre, por ejemplo, que es una sustitución católica de una efeméride que siempre ha sido celebrada por los pueblos originarios. Pero bueno, y la otra es la veneración a los ancianos. Esas son dos cosas sagradas. Y a propósito de esto último, los ancianos, pero lo que quiero decir es que mira acá hasta donde llega la avaricia del capitalismo, ¿no? Compran esa tierra, este cementerio, esa casa, esas tumbas, buscar qué hacer con ellas. Así, mano. Ahí están las imágenes, busquen, ahí van a ver. Y a propósito de eso, son las 7:18, vamos a hablar de Sandino un poquito, espérenme. Pero es que esto hace tiempo lo quiero decir. La semana pasada, en Somotillo, encontraron el cadáver de una maestra en su casa 2 días después que había fallecido. Y a mí me golpeó.
No es el primer caso, ya van varios en Nicaragua. Varios. Que los vecinos se enteran por el tufo, por el hedor. Pero muy pocos se enteran porque lo llegaron a buscar al vecino o a la vecina para saludar o lo que sea, muy poco. Sino por el tufo, el hedor. Pasan 2, 3 días. Y este es un fenómeno que en Nicaragua no era usual, cada vez es más frecuente. Y creo que hay que ponerle atención a estas cosas, porque eso tiene que ver con la pérdida de un valor intrínseco de los nicaragüenses, que ha sido el cuidado de sus viejos. Hemos visto pleitos por herencia, incluso gente que desaloja a su papá o a su mamá, o le quita la propiedad. Eso sí lo hemos visto. Esa es la miseria humana, ¿no? Pero cada vez con mayor frecuencia vemos esto de dejar a las personas mayores solas, y ni siquiera llamarlos por teléfono, menos irlos a visitar. Entonces fíjense que el extremo de esto, bueno, en las sociedades europeas esto es frecuente. Esto es la norma. Aquí todavía es la excepción. En las sociedades europeas, en Estados Unidos incluso, es la norma, es lo normal, pues, que abandonan a sus viejos, a la buena de Dios, como dicen, o en unos asilos, o cada quien vive solo y ya está, ni se preocupan. Fíjense, el lunes, creo que fue el lunes, ahí en Italia, ¿verdad? Encontraron a una señora que se llamaba Marinela Beretta. Pongan cuidado en esto, por favor. Los vecinos se quejaron porque en el patio de la casa de esta señora estaban los árboles muy altos y que había riesgo de que cayeran encima de las casas vecinas. Entonces llegó la policía a la casa de Marinela, ¿verdad? Porque, y ahí, para decirle que había esa queja de los vecinos y que buscara qué hacer con sus árboles. Golpeé y nada. Entonces procedieron a entrar. ¿Sabes dónde encontraron a la pobre mujer? Sentada en su silla de ruedas, momificada. Tenía 2 años y medio o más de muerta. Y nadie se había dado cuenta. Ni familia, ni amigo, ni vecino, ni nadie. O sea, cuando llegamos a ese extremo como sociedad, estamos enfermos. Estamos enfermos. El 40% de las personas mayores de 75 años en Italia viven solas. Y ese mismo porcentaje de los ancianos, de las personas de la tercera edad, no tienen ni amigos ni familiares. Ya, qué triste. Entonces ahora todo el mundo empieza a reaccionar ahí. Me imagino que les va a durar 1 semana, 2 semanas. Los ministros y la gente. Pues dice la ministra de la familia, que se llama Elena Bonetti. Lo que le pasó a Marinela Beretta es como la soledad, el olvido hieren nuestras conciencias. Pero no hacen nada. Una comunidad que quiere ser unida tiene el deber de recordar la vida. Debemos dejar de limitar nuestros horizontes a la esfera privada y volver a tender los lazos que nos unen. Nadie debe quedarse solo. Marianela, dice, es la encarnación de la soledad, dice un columnista que se llama Massimo Gramellini. Dice después, oigan esto, que es muy interesante. Muchos tenemos aún recuerdo de las familias numerosas de la Italia rural. Aquí en Nicaragua igual. Ahora la familia moderna se ha reducido, la gente muere sola. Nosotros vivimos solos, lo que es casi peor. La gran tristeza, dice uno más en el diario romano Il Messaggero, la gran tristeza no es que no se dieran cuenta de su muerte. La gran tristeza es que no se dieron cuenta de que estaba viva. Y es verdad. Es verdad.
no caigamos, no perdamos esa tradición nosotros, el valor comunitario. Eso es muy, muy nica, eso es muy, muy de los pueblos originarios de América. El interesarse el uno por el otro, ¿verdad? El estar pendiente, el visitarse. Y sobre todo cuando vos tenés familia, hermano, como la familia se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta que te moriste. Es que es increíble, ¿verdad vos? Entonces yo me pregunto, en esa maestra de Sonotío que murió sola, que tenía 2 días de estar muerta, o sea, y los vecinos, y su familia, sus hijos, sus hermanos, sus cuñados, sus primos, sus amigos. Ojo con esas cosas, creo yo que son cosas que también nos afectan, hombre. Y son valores que debemos preservar. Son las 7:25. Quiero hablar ahora de alguien. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pero vamos a recuperar otra vez hoy a Esteban Pavletich, porque ayer fue el 41 aniversario de su fallecimiento. ¿Quién fue Esteban Pavletich? Pavletich, además que fue parte del secretariado de Sandino. Sandino tenía un grupo de secretarios y él incorpora a Pavletich en ese grupo, en ese equipo peruano. Pero además que ya es un mérito propio, un mérito suficiente para que nosotros lo recordemos. Esteban Pavletich es toda una personalidad en el Perú, un escritor magnífico, ganó el Premio Nacional de Literatura, tiene poesía, tiene historia, tiene biografía de personajes históricos, un hombre, toda una personalidad. Esteban Pavletich tuve el honor de conocerlo en 1979, en Lima, en su casa. Él era el presidente del Comité Peruano de Solidaridad con Nicaragua. Jamás se desvinculó de Nicaragua. Y él, con su prestigio, agrupó a distintas personalidades intelectuales, políticos, científicos, y los reunió en el Comité de Solidaridad con Nicaragua, que empezó a funcionar como en el 74, 75. Y tuvo mucha influencia en su momento ahí en el Perú. Yo ya lo conocí cuando él ya estaba en silla de ruedas, porque él padecía muchas enfermedades. Falleció el 8 de febrero del 81, ahí en Lima. Tenía 75 años más o menos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero con Nicaragua fue un gran difusor de la lucha de Sandino. Él venía con la idea, él sale del Perú con la idea de venir a Nicaragua a la lucha de Sandino, es la verdad, pues. Entonces, pero en el periplo lo expulsan del Perú, lo mandan a Panamá. En Panamá se metió, era un chaval, tenía 22, 23 años. En Panamá se metió a las luchas de los sindicalistas contra las bananeras, lo expulsan de Panamá, lo mandan a El Salvador, ahí también se mete a pleito, lo mandan a Guatemala, ahí también se lo mandan a México. De México se va a Cuba, conoció a Julio Antonio Mella, por ejemplo, a Martínez Villena, de los grandes luchadores de la Cuba pre-Fidel. Entonces lo mandan a Cuba, de Cuba lo corre, lo metió preso Machado, y después lo corrió. En México también lo corrieron. Total, el hombre se vino a Nicaragua. ¿Y sabes cómo entró a Nicaragua? Desde Tegucigalpa, a pie. Él quería conocer a Sandino y estar con Sandino. Y se vino a Nicaragua. Hizo contacto con Froilán Turcio desde El Salvador. Él ya tenía contacto desde que estaba en El Salvador con Turcio. Él tenía contacto también con las personalidades peruanas de la época, con Mariátegui, el gran intelectual marxista peruano, con Raúl Ayala de la Torre, antes que se convirtiera en lo que fue después. Participó en la fundación del APRA, lo corren del APRA ahí en México por respaldar al Partido Comunista de México, en fin. Y Pavletich conoció los entresijos
de la traición de México, de Portegil, a Sandino. Lo conoció de primera mano, porque Sandino lo manda a México, ¿verdad?, para que prepare su eventual visita a buscar armas. Entonces, Pavletich cuenta algunos de los entresijos de lo que ocurrió, de la traición de México a Sandino. Miren qué interesante, ¿verdad? Fíjate que, a ver, miren lo que ve. Estando en México, estaba a punto de salir para la Segovia. Bueno, además, Pavletich se incorpora al ejército de Sandino en nombre de luchadores peruanos, no solamente a título personal, sino que él lleva el respaldo de la juventud peruana de la época, de un grupo de jóvenes de peruanos de la época que se habían solidarizado con Sandino, que se habían sumado a la campaña de difusión pública de la lucha de Sandino, de la lucha del pueblo de Nicaragua. Entonces Pavletich viene en nombre de ellos a incorporarse a las filas de Sandino. Entonces, estando en México, se toma una foto y se la dedica al director de Repertorio Americano. Esa es una revista sumamente importante que se publicaba en Costa Rica. Ahí hay verdaderas joyas en esa revista. El director se llamó Joaquín García Mon y le manda una foto y le dice: por esto es importante lo que les contaba antes. Dice Pavletich: cumpliendo con la resolución unánime de los desterrados peruanos de ofrecer nuestro contingente de sangre a la causa de la libertad de Nicaragua, que es la causa de la libertad de América Latina, parto con dirección a las montañas nicaragüenses. Seguros de que el pueblo peruano nos acompaña con su adhesión y con su fervor, ninguna actitud mejor que esta podía desautorizar la postura de la delegación de Lejía en la sexta conferencia, la delegación de la dictadura peruana en la conferencia panamericana de La Habana. Siga usted, le dice al director de la revista Repertorio Americano, siga usted indesmayable en el camino de apostolado que bordea sincera y lealmente. 1928, antes de salir para la Segovia. Es muy bonito, ¿no? Resolución unánime de los desterrados peruanos de ofrecer nuestro contingente de sangre a la causa de la libertad de Nicaragua, que es la causa de la libertad de América Latina. Bueno, el caso es que entonces va sin reales, hermano. Sin reales. Se va consigue el pasaje, creo que le ayudó allá de la Torre, le da para el pasaje, se va para Tegucigalpa. En aquellos tiempos todo es por tierra o por barco. Llega a Tegucigalpa, hace contacto con Turcio le da una cartita, váyase pues, lo pone en contacto con alguien que se lo va a llevar a la frontera y se van a piecito, hermano, por todas esas montañas de aquella época, pura selva, y llega a Nicaragua, ¿verdad? Tenía 22 años. Y entonces, en el libro de altas y bajas del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, el número 56, folio 336, aparece una carta de Sandino, certificando que él es parte del ejército. Él ingresa al ejército de Nicaragua el 2 de mayo. Él salió caminando desde Tegucigalpa en los días de Semana Santa, que fue principios de abril de 1928. Y ahí pasó, te imaginas la Semana Santa entonces, que era en aquella época, todavía en algunas comunidades de Nicaragua es igual, pero muy poca ya. Nadie tenía derecho ni a salir de su casa jueves y viernes santo, por ejemplo. Era un riguroso ayuno. Yo me acuerdo de haber estado en una Semana Santa así en un pueblo, no voy a decir cuál, hermanito, por Dios, no se movía nadie de su casa, aquel pueblo vacío. Bueno, pues en aquella época imagínense caminar y querer ir a comer y nadie te haga comer porque nadie sale de su casa. Pero bueno, entonces dice Sandino: Augusto C. Sandino, general en jefe del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua,
en uso de las facultades concedidas por el mismo ejército, otorga al ciudadano peruano compañero Esteban Pavletich, representante de los desterrados antiimperialistas de ese país, una plaza en nuestras filas libertadoras, quedando desde esta fecha sentado en el libro de altas y bajas número 56, folio 336, firmado en nuestro puño y letra y marcado con nuestro sello oficial en el chipotón a los 20 días del mes de mayo de 1928. Él certifica ese día, pero el Esteban ingresa el 2 de mayo. Entonces, Pavletich estuvo más o menos 9 meses, entre mayo de 1928 y enero de 1929. Él forma parte del secretariado de Sandino, por ejemplo, con Agustín Farabundo Martí. Farabundo Martí tenía mayor jerarquía, ¿verdad? Entonces, en la revista Caretas del 7 de febrero de 1974, César Lévano entrevistó a Pavletich. Yo extraje esta entrevista, la tengo hace años. Entonces extraje algunos aspectos donde habla Pavletich sobre cómo se conoció con Sandino, cómo él la impresión que le causó Sandino y otras cositas, a ver si da tiempo, porque son las 7:35. Es interesantísimo lo que cuenta Pavletich. Me encontré con Sandino el 14 de mayo de 1928. Me acuerdo mucho de la fecha porque el 13 de mayo yo había cumplido 22 años. Ocurrió después de un combate que había librado el jefe de su Estado Mayor, el general guatemalteco Isidro Ruano, general de las Fuerzas Regulares de Guatemala, uno de los elementos más distinguidos, más preparados de los que sirvieron a las órdenes de Sandino, y que luego fue capturado y fusilado envuelto en cadenas por los estadounidenses. El general Ruano había librado un combate en Bocay. La región en que estaba Sandino era la confluencia entre los ríos Bocay y Coco, cerca de la frontera con Honduras. Alcancé a ver ese día, 14 de mayo de 1928, y el siguiente, cosas que podrán parecer monstruosas para quienes no han estado en una guerra o en una guerrilla. Los cadáveres de los infantes de marina que cayeron en ese combate estaban colgados de los árboles como si fueran grandes frutos que ofrecía la selva. Por supuesto, estaban desprovistos de vestidos, estaban desnudos, de botas y otras prendas, porque todo eso era de gran valor para los soldados de Sandino, que era un ejército de desarrapados, en su mayor parte campesinos y mineros. En el momento que íbamos a encontrar una columna del coronel Colindres con el Estado Mayor de Sandino, oímos un toque de diana. Así llegué donde Sandino, quien estaba rodeado de su Estado Mayor, todos sentados en el suelo. Fui presentado a él. Físicamente, Sandino no daba impresión del carácter, la tenacidad, el valor del que estaba poseído. No alcanzaba tal vez 1,60 m de estatura. Calzaba unas botas de minero, llevaba pantalón de montar, camisola caqui. De la cintura colgaba una pistola 44, cuya funda estaba amarrada a una pierna con una pequeña cuerda para que no le molestara la marcha. Se peinaba con raya al medio. Tenía unos ojillos vivaces, muy móviles, castaño oscuro hasta parecer negros, nariz prominente y ancha en la base, boca de labios muy finos que podrían denotar crueldad para quienes se dejan llevar por teorías sobre rasgo fisonómico, pero Sandino no era un hombre cruel, era un hombre justo. Desde ese momento me incorporé a la secretaría de Sandino, que estaba ocupada por quien tal vez era la primera figura al lado de Sandino. Me refiero a Agustín Farabundo Martí, el revolucionario salvadoreño. Él había terminado sus estudios de Derecho, era comunista,
no militante del Partido Comunista porque todavía no lo había formado en El Salvador y en Nicaragua, era comunista por educación. Miren qué interesante, ¿te acuerdas? Esto lo hemos dicho muchas veces, yo creo que ustedes lo han leído, lo han estudiado, muchos de ustedes. Y aquí lo dice Pavletich también. Nosotros hemos comentado que cuando Mao Zedong, el jefe supremo de la Revolución China, se alzó en armas y empezó su lucha, la larguísima lucha, hasta lograr la conquista del poder en 1949. Cuando Mao entra a Pekín, hay batallones que llevan el nombre de Sandino. Y dice Pavletich, Mao Zedong aprovechó la experiencia de Sandino. Igual ocurrió en Cuba, en Argelia, cuando en China todavía el Kuomintang, que era el partido que después se convirtió en la contrarrevolución en China, y una vez derrotados por Mao se fueron a meter a la isla de Taiwán y formaron o han querido formar una república independiente de China, pues. Entonces, cuando en China, cuando todavía el Kuomintang era un partido con cierto acento revolucionario, porque formaban parte de él las tropas comunistas encabezadas por Mao, el día que las fuerzas de Chiang Kai-shek entraron en Shanghái, llevaban grandes pancartas con el retrato de Sandino. En todo el mundo se conocía ya a este hombrecito, a este mecánico anónimo, que se había improvisado guerrero para impedir que todo el territorio de Nicaragua fuera ocupado por Estados Unidos y que tenía que luchar contra los yanquis y contra conservadores y liberales. Le pregunta el periodista César Lévano a Esteban Pavletich, ¿qué papel desempeñaron las mujeres? El sistema que existía era el de las soldaderas, equivalente de las rabonas nuestras, o sea, era las rabonas, le decían ahí en el Perú a las mujeres que se incorporaban a los ejércitos, ¿verdad? Pero iban al final de las colas de las colas de soldados, en el rabo, pues, entonces por eso decían las rabonas. En Bolivia también le decían así. Entonces, las mujeres vivían en los campamentos junto con los hombres. Cuando se iba a producir una emboscada, los hombres se desprendían. A veces una emboscada duraba muchas horas porque la columna norteamericana se demoraba. Entonces las mujeres llevaban los alimentos hasta los propios lugares de acción. Si estaban presentes en el momento de la emboscada y caía el marido u otro combatiente, las mujeres tomaban el fusil. Sandino mismo tenía una compañera. Él se había casado en los primeros momentos de la ocupación norteamericana con la telegrafista de San Rafael del Norte, que fue la ciudad en la cual él lanzó su primer manifiesto contra la ocupación y contra la capitulación de Moncada. Blanca Segovia Sandino. Perdón, Arauz. Bueno, dice, pero tenía una mujer, digamos, de campaña, dice Pavletich. Estoy leyendo lo que dice Pavletich. Y que vale la pena hacer resaltar. Era salvadoreña. Era Teresa Villatoro. El nombre se parece al de la Teresa Toro de Bolívar. Tenía un hijo. Era mujer de gran coraje que lo acompañó durante toda la campaña. La esposa, la telegrafista, se había quedado en la ciudad porque era una mujer de complexión delicada. La Villatoro era una gran compañera. Incluso podía intervenir en algunas decisiones. Fue herida en una ocasión por el charnel de una granada lanzada desde un avión. De la frente se le desprendió un trozo de hueso. Sandino se hizo engastar ese trozo de hueso en un anillo que tenía como amuleto. Después, si da tiempo, después voy a volver sobre el tema de Teresa Villatoro. Pero ahora quiero enfocarme en lo de México, porque, repito, Pavletich tuvo una participación relevante en el viaje de Sandino a México. Les invito a poner atención a esta parte.
¿Por qué salió Sandino a México?, le pregunta el periodista. Me interesa, dice Pavletich, que se sepa las razones por las que Sandino se convirtió en prisionero de Estado en México. En Honduras se produjo un cambio de gobierno y subió al poder un doctor al servicio de la United Fruit Company, Vicente Mejía Colindres, quien firmó un acuerdo con Washington para impedir todo paso de ayuda hacia Nicaragua. Se había formado una Guardia Nacional organizada por el Partido Liberal en Nicaragua, la Contabularia. Además, a Sandino le recrudeció una dolencia de paludismo. Froilán Turcio, su representante en Honduras, se entregó al gobierno de su país, de Vicente Mejía Colindres, y fue nombrado cónsul en París. Traiciona a Sandino. Froilán Turcio dirigió una publicación que se llamaba Ariel, que fue muy importante para difundir la lucha de Sandino, pero después lo compró a Estados Unidos por la vía de Mejía y lo nombraron embajador en Francia. Embajador o cónsul, no me acuerdo. Bueno, además, dice Esteban Pavletich, fue un error de Sandino nombrar su representante a José María Cepeda en México. O sea, Sandino nombra a Cepeda como su representante en México y este hombre lo traiciona. Y según Pavletich fue un error de Sandino. Luego de los frinteos revolucionarios de la pequeña burguesía mexicana, el presidente Calvin Coolidge nombró de embajador en México a un banquero, Mr. Dwight Morrow. Este tipo, mira qué interesante, después fue senador, murió como senador. Este Morrow era de Morgan, de la casa Morgan, decían en aquella época, J.P. Morgan, que después se fusionó y con el Chase Manhattan. Bueno, no importa eso. Pero les quiero contar algo de este banco, del Morgan. Para la Primera Guerra Mundial, en la que Estados Unidos no participó, este banco le prestó reales a Estados Unidos, perdón, a Inglaterra y a Francia para que compraran armas y se defendieran de Alemania y atacaran y vencieran a Alemania, pero con la condición de que las armas se las compraran a la fábrica de Estados Unidos. Mira qué clase de negocio, ¿no? Y los dueños de esas fábricas de armas eran ellos mismos. O sea, así de sinvergüenza son estos. Pero bueno, entonces este Morrow era un banquero, entonces lo manda el presidente Coolidge, lo manda a México para que busque cómo garantizar los negocios de Estados Unidos en México. ¿Verdad? Entonces, y lo logra. Este hombre, este Morrow, patrocina el respaldo de Estados Unidos a Plutarco Elías Calles en la guerra contra los latifundistas cristeros. Esa fue una guerra durísima en México. Mataron curas, mataron monjas, mataron de todo. Y al revés. Fue una guerra muy extremadamente cruel, con unos desmanes de ambas partes terribles. Y la ganó Plutarco Elías Calles, pues. Entonces este Morrow es uno de los ideólogos de la creación de lo que hoy conocemos como el PRI, que se llamó en un primer momento Partido Nacional Revolucionario. ¿Verdad? El caso es este. Sigo contando lo que pasó con Sandino. Se produjo un avenimiento, dice Pavletich, una entrega de la pequeña burguesía al imperialismo. Simultáneamente, mientras se arreglan los gringos con Calles, inicia una represión contra la izquierda mexicana. ¿Ya? Se había producido la capitulación de la Revolución Mexicana. El embajador Morrow había sido perfectamente elegido para esa misión y se formó un triángulo encargado de liquidar la lucha de Sandino en la montaña. Lo formaban el presidente provisional, porque, a ver, en México asesinan al presidente electo, ponen de provisional a Julián Porter Hill, ¿verdad? Y entonces los gringos negocian con Porter Hill
por la vía del representante de Sandino, Cepeda, y se armó un triángulo para asfixiar a Sandino. Portes Gil relata en sus memorias que Cepeda, el representante de Sandino, llegó un día al Palacio Presidencial mexicano para decirle que Sandino abandonaría su lucha si los infantes de Marina se retiraban de Nicaragua, pero el intento fracasó. Entonces se aplicó otro plan que dio fruto, que Sandino viajara a México atraído por promesas de ayuda oficial. Al llegar Sandino a la frontera de Guatemala con México, se presentaron 3 generales mexicanos y le brindaron honores de general de división. Lo acompañaron hasta el puerto de Veracruz, pero en lugar de llevarlo a Ciudad de México para reunirse con Portes Gil, le dijeron que había que dejar que se enfriara el entusiasmo popular en México y que tenía que quedarse en Veracruz. En Veracruz, cuenta Pavletich, el pueblo mexicano le había hecho un recibimiento apoteósico. Después lo mandaron a Mérida, que en aquella época era lejísimo, una ciudad perdida. Y ahí comenzó la etapa más atormentada de Sandino. Estuvo casi un año virtualmente prisionero del régimen mexicano. Sandino salió en junio de 1929 de Nicaragua. 2 meses antes, sospechando de los planes de Cepeda y del gobierno mexicano, Sandino me envió a México para sondear el caso. Yo me di cuenta de todo el plan, pero ya no pude regresar a Guatemala para avisarle a Sandino. Y no pudo regresar porque no tenía reales, no tenía cómo ir. Entonces Pavletich ya sabe todo el plan, lo que le van a hacer a Sandino, pero él no tiene reales, no logra reunir fondos para viajar a Guatemala, donde ya debía estar Sandino, para decirle que ya no entrara a México, que se regresara. Entonces, llega, le hacen el homenaje, le rinden honores, pues los generales mexicanos como general de división lo llevan a Veracruz y después lo mandan a Mérida. Un maldito era. Pero llegó, en un momento llega Sandino a la Ciudad de México. Y escuchen esto. Dice, cuando al fin llegó Sandino a Ciudad de México, se despertó un multitudinario entusiasmo. Yo recuerdo que en el Teatro Lírico le organizaron un homenaje. Las 6 u 8 cuadras que había desde su alojamiento hasta el Teatro Lírico estaban repletas de gente. Medio México se había volcado para ver a Sandino. En el teatro, lo recuerdo con cierta vanidad, Sandino me encomendó tomar la palabra en su nombre. Pero poco después se produjo la represión contra la gente de izquierda que rodeaba a Sandino. Sandino, en gesto de protesta, huyó a Mérida. Viajó como mecánico con documentos falsos a Guatemala y finalmente regresó a pelear en las montañas de Nicaragua. ¿Estamos claros? Sandino incluso, esas fotos ahí están, donde Sandino está hablando ante la multitud. Entonces así lo traicionaron a Sandino. Una transacción, los mexicanos transaron con los norteamericanos y ofrecieron la cabeza de Sandino. Lo que pasa es que Sandino logra escapar y se regresa a Nicaragua. ¿Verdad? Después Pavletich se fue a El Salvador con Farabundo Martí antes del 32. Ya después lo volvió a caer preso. Después finalmente regresó al Perú. Un hombre que nunca se vinculó con Nicaragua, de fácil palabra, un hombre locuaz. Cuando conversaba con él se soltaba. Además era muy lúcido. Cuando yo lo conocí estaba muy lúcido. Tenía una memoria privilegiada. Esteban Pavletich. Vamos a ver si nos da tiempo, ¿verdad? Hoy viene el MEFCA, ¿verdad? A ver si nos da tiempo, por lo menos de leer una partecita. Es que hay una carta que me la mandó la compañera Marcela Pérez, nuestra embajadora en Lima, Perú. Entonces ayer, intercambiando documentos, me mandó este. Este no lo conocía. Es una carta
de Esteban Pavletich a Gregorio Seltzer, el gran biógrafo de Sandino. Por cierto, un día de esto viene Julio Ferrerbo. Se me había olvidado comentar eso, fíjate. El escritor argentino que hizo la biografía de Gregorio Seltzer, un día de esto viene a Nicaragua a presentar ese libro y a presentar el libro de Estela Caloni. No, me dijo la fecha, pero no me acuerdo, vos. Yo soy un desastre, ni siquiera la apunté. Pero él me dijo la fecha, creo que es el 17 de febrero que viene, creo que es el 17. Bueno, entonces el caso es que Pavletich le manda una carta a Gregorio Seltzer. Él está preparando un libro sobre Sandino y le manda la carta, no reclamando, sino poniendo en evidencia lo siguiente. Por eso les decía que iba a regresar al tema de Teresa Villatoro. Existen, le dice Seltzer, caro colega, un olvido y una injusticia que reparar en toda la literatura escrita sobre Sandino. Inclusive en su magnífico libro, le dice a Seltzer, lo que es explicable ya que el propio caudillo se refirió rara vez a ella en sus escritos por razones obvias. Es la injusticia y el olvido que se cometen con Teresa Villatoro. Hembra bravía, salvadoreña ella, que permaneció al lado de Sandino como compañera suya en la etapa más encarnizada y más sacrificada de su lucha. Ya Sandino había desposado a Blanca Arauz, pero ésta siguió residiendo en San Rafael del Norte. En cambio, Teresa fue la compañera del vivac, de la emboscada, de la vida a salto de mata, del riesgo diario, de la tensión de cada día y de todos los días. Teresa Villatoro era la infatigable animadora de las mujeres de los campamentos, la que debía cuidar de la alimentación del mismo Sandino y de su escolta, la que al lomo de mula, si esto fuera posible, o a pie, siempre al lado de su hombro, tenía que ascender montañas, vadear ríos, realizar fatigosas caminatas, soportar implacables bombardeos aéreos y cuidar de los enfermos, todo con un coraje, una lealtad y una energía admirables. Desde la iniciación de la gesta de Sandino hasta su viaje a México y reclusión en Mérida, Teresa Villatoro no abandonó a Sandino. Después de esta etapa no he vuelto a saber más de ella, pero Sandino llevaba en el índice un anillo de oro con una extraña incrustación por la esquirla de una incrustación, un huesecillo. Provenía esta incrustación de la frente de Teresa, malamente herida por la esquirla de una bomba en uno de los ataques aéreos de los invasores yanquis a un campamento sandinista. Junto o antes que Martí, Estrada, Colindres, Altamirano, Quesada, Salgado, Irías, etcétera, etcétera, es deber recordar a esta mujer singular, dura, abnegada, perseverante, mujer del pueblo, combatiente anónima. El hijo de Teresa Villatoro, Santiaguito, era mascota del campamento principal y una suerte de hijo adoptivo de Sandino. Y ahí sigue. Pero ya nos tenemos que ir, ya me vino a correr la Justa Pérez. Saludos a Justa, la ministra del MEFCA. Saludos a los compañeros del MEFCA también. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar
la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.